Sí. Bueno, pues yo había traído el tema de Marcelo Gullo, que es un profesor de Relaciones Internacionales argentino, y quería traer una de las teorías que él ha desarrollado en el tema de relaciones internacionales procedentes de su libro La insubordinación fundante. En este libro, Marcelo Gullo hablaba que en el tema internacional existe un umbral de poder objetivo por el cual las naciones del globo terráqueo básicamente se encuentran frente a él de una manera por encima o por debajo. Y las que están por encima son, por así decirlo, los países que son actores de política internacional, y los que están por debajo son los subordinados. Y que en los países lo que se deberían ir dando cuenta, lo que deberían hacer desde los gobiernos y demás, es ir encontrando estos umbrales de poder, intentar posicionarse por encima de ellos, ¿no? Un ejemplo, para entender, un ejemplo clásico del umbral de poder podría ser la Revolución Industrial en Gran Bretaña, 1760, ¿no? Cuando Gran Bretaña abandona el modo de producción feudal y propone el modo de producción capitalista con unas técnicas de producción y de gestión de las empresas muchísimo más potentes que las otras que tenían bajo el régimen feudal, y cualquier país que quisiera competir industrialmente contra Gran Bretaña o adoptaba esas fórmulas de poder, de gestión y demás en el tema industrial, o si no, simplemente sería un subordinado, sería un actor de política internacional de segundo grado. Tanto es así como que, esto lo habíamos hablado muchas veces, de que China durante 1000 años estuvo más arriba que las potencias industriales, que las potencias europeas, ¿no? Que tenía un ejército más potente, que tenía un comercio más desarrollado y demás, y sin embargo, cuando llegan las guerras del opio, Reino Unido allí a las costas chinas y demás, un país enanísimo, contra lo que supuestamente era China, un país gigante, unificado y demás, ve que China no puede hacer nada, porque es que simplemente se enfrentan barcos de madera contra barcos de vapor, ¿no? El umbral de poder estaba tan por encima respecto a las posibilidades que tenía China que no había nada que hacer, ¿no? Y entonces, con esta insubordinación fundante, Marcelo Gullo diferencia los diferentes momentos históricos en los que los países han dado un golpe así en la mesa y han dicho: ahora voy a industrializarme, ahora voy a encontrar esto, ahora voy a encontrar las medidas que puedo hacer para llegar a esa modernidad, y identifica unos cuantos ejemplos, ¿no? Que podían ser y que se han dado de diferentes motivos y signos en la historia, y que algunos no han sido mejores ni peores que otros, sino que al fin y al cabo son los que hemos tenido y que esos son los que tenemos que estudiar. Que podrían ser, por ejemplo, en España durante la época franquista, que España durante toda esa etapa del 59 al 75 fue el país de toda la OCDE que más creció, a un 7,3%, y que solamente ha sido superado por Japón y después ahora mismo por China. Nunca ningún país de los países industrializados ha crecido tan rápido como España en esa época. Y después otro ejemplo claro podría ser el de Perón de Argentina, otros cuantos ejemplos que ponía aquí. Bueno, sí, la revolución del 17 en Rusia, con modos de producción muy diferentes entre sí, ¿no? Y él bueno, yo a partir de aquí había identificado diferentes umbrales de poder en los que ahora mismo es muy difícil competir contra ellos, ¿no? Y el ejemplo más claro podría ser el de China, y cómo ella tiene la capacidad de poder invertir en industrias estratégicas porque tiene a su disposición la capacidad de coger el ahorro privado y administrarlo desde el poder centralizado de la manera que quiera. Es decir, ¿cuáles son los minerales estratégicos necesarios para las baterías de los coches eléctricos? Están en estas zonas de África. Vale, pues vamos, invertimos en ellas, en 2 décadas tenemos todo el mercado y se las vendemos al resto de países. Y nosotros, de una forma más descentralizada, como con el ejemplo del empresario capitalista, prácticamente no podemos competir contra ello. El único motivo que tenemos, los únicos mecanismos que tenemos son subvenciones
algunas actividades económicas, intentar decir que si haces esto por aquí te reducimos un poquito el IRPF y demás, pero no hay ningún mecanismo duro de cómo canalizar la inversión desde el Estado y menos aún desde la Unión Europea y demás, ¿no? Y entonces nos espera un futuro en el sentido de que o captamos las formas de poder y de producción que tienen los países más influyentes actualmente, o simplemente no vamos a poder competir. Otro ejemplo podría ser el de planificar a largo plazo sí, las decisiones de un Estado. Nosotros ahora mismo estamos copados por los intereses que puedan tener los partidos cortoplacistas a 4 años y sin embargo vemos como China está todo el rato con la idea de China 2049, ¿no? Que es cuando se hacen los 100 años, que quiere ya estar posicionado como el primer país del mundo. Y así, entonces nosotros eso no espera un futuro muy halagüeño en ese sentido de que o copiamos muchos de las fórmulas que China posee ahora mismo o vamos a estar subordinados a ella, ¿no? Y uno de los ejemplos que se estaban haciendo actualmente es con la Inflation Reduction Act de Estados Unidos, que ha introducido mecanismos por el cual uno de los ejemplos que está dentro de esa ley es que para las baterías de los coches eléctricos, si estaban hechas con minerales estratégicos procedentes de Rusia, China, Irán o Corea del Norte, estaban totalmente exentos de cualquier subvención. Entonces, todo lo que se haga por ahí son coches eléctricos comerciales que van a ser mucho más caros. Sin embargo, los procedentes de Estados Unidos o países con los que Estados Unidos tenga un acuerdo comercial, como puede ser todo el norte de América y Europa, si tienen eso, si viene de ahí, entonces sí que van a ser, pues por así decirlo, sí que van a poder recibir esas subvenciones. Otro ejemplo era el de el ensamblaje final. El ensamblaje final se tenía que hacer en Estados Unidos o si no, también no iba a poder recibir estas subvenciones, que estamos hablando de 7.500 euros, 7.500 dólares, que correspondrían actualmente a una reducción de un 20% de un coche eléctrico, lo cual cambia el precio bastante. Y esos son casi los coletazos, por así decirlo, que yo veo que el imperio de los Estados Unidos está intentando dar actualmente para poder defenderse, ¿no? Igualarse y posicionarse un poco más cercano de ese umbral de poder. Y no sé cómo lo veis vosotros. Es que es un problema porque, quiero decir, la asimetría en las medidas que pueden tomar unos y otros, es decir, China y Estados Unidos concretamente, son salvables hasta cierto punto siempre y cuando Estados Unidos quiera mantener su esencia política liberal, porque claro, China tiene la capacidad práctica de llevar a cabo todas esas medidas en la medida en que precisamente pues es un sistema autoritario. Hoy día, por ejemplo, otro de los datos que daban era Europa de los materiales, estos son materiales, sin más, ni minerales ni nada, los materiales estratégicos que adquiere del exterior, que importa, un 44% viene de China actualmente. Y nosotros, si no tenemos un mecanismo para que Estados Unidos pueda coger los materiales estratégicos, invertir en ellos y después exportarlos, no va a haber manera de competir contra eso que tiene China hoy día. Y entonces, eso mismo que tú dices, o se pierde la esencia de política que ha viniendo de los últimos 100 años en Estados Unidos, o hay mecanismos por los que es que no se va a llegar simplemente a China. Y hoy día hay muchos ejemplos, como podían ser que se estaban debatiendo. Otro ejemplo sería el impuesto, un ejército comunitario de la Unión Europea, temas que si no se hacen en bloques y conjuntamente no se puede competir contra otros bloques tan potentes. Que España no puede, o Inglaterra o Francia no van a poder contra China ni en 1000 años ya, ¿no? Sí, pero el problema de constituir esos bloques sigue siendo un poco el mismo, la inestabilidad política inherente a un sistema cada vez más abierto, abierto, democrático, en el que todos pueden concurrir a elecciones y en el que además, digamos, con el avance indiscriminado de todo tipo de tecnologías, que tampoco queremos legislar quizá con toda la dureza que la prudencia aconseja, como hacen en China, con muchísimas cosas de videojuegos y demás, pues porque queremos respetar la libertad individual de cada uno de los ciudadanos a hacer un uso de ellas
según estimo oportuno y tal, pues también es que, o sea, es que son problemas Que son del mundo. que son de muy difícil solución, La porque es que de- ahora todo el problema de la posverdad Sí. y ¿cómo se dice? Los bulos estos que circulan por redes y toda esta historia, pues también, hombre, es que se aprovechan de lo irrestricta que es nuestra legislación, ¿no? De toda la manga ancha que hay. Y también porque China y Estados Unidos tuvieron en su historia más reciente la unificación de esos territorios y que al fin y al cabo se hicieron un Estado unitario. Nosotros en Europa todavía no ha ocurrido y que si queremos posicionarnos como bloque no subordinado a los otros dos bloques tendrá que venir ocurriendo. Pero es que Claro, pero es que- el problema también es que la propia constitución de ese bloque, es que, pero por definición y por esencia, se aleja de, Sí. pues eso, de las democracias nacionales de cada país, Sí, ¿no? sí, Y, sí. es que, vamos a ver, la crítica al globalismo que hacen desde Vox o este tipo de partidos, y también desde el primer Podemos, es que tienen razón. Es decir, es que un gobierno europeo es un gobierno de tecnócratas. Sí, 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 así es. Yo Y vi que otro no sería ejemplo. deseable, más Sí, allá sí. de poder competir contra China. O sea, Bueno, lo deseable, ¿no? Lo ideal es que cada uno vivamos una pequeña... Quizás Sí, lo ideal es que claro. cada uno viviésemos una pequeña república federada. Claro. Pero lo ideal Pero sería claro, tal es como que ahí está sabes, China. Es que la realidad es que ahí eso. está China y o nos organizamos para poder plantarles cara fácticamente o al final vamos a tener que bailar a su son. Y si seguimos viviendo bien será en la medida en que ellos No quieren. nos sí. dejen. Nos dejen. Nos dejen. Claro, Y es que esa al final incertidumbre es... Es el debate este que hemos tenido un montón de veces con nuestro amigo Nacho de... No, pero que, por ejemplo, en un poblado o tribu, como lo quieras llamar, muchas veces la vida es genial, claro, pero la cosa es que luego te viene desde fuera alguien y te jode. Claro. Y dices, ya, claro, es que al final siempre está la discusión esa. Es que, Sí, Escotado decía igual, Es lo que que lo que había me dicho, tiraba lo de eso. las quejas de Vox, lo de las quejas del primer Podemos, dijo Escotado que a nosotros se nos había prometido que Europa era la Europa de los pueblos, no la Europa de los tecnócratas, y que cada vez se está acercando más hacia la Europa de los tecnócratas. Tanto es así que hoy día el 60% de la legislatura viene de Europa, y más, esto es la media, en algunos temas vendrá en un 80%. Dice que no se elige para nada dentro de las fronteras nacionales, viene de fuera. En el tema del cambio climático sí que será prácticamente todo de fuera, por ejemplo. pero es que al mismo tiempo, si no se aunan fuerzas, es que... Sí, sí, bueno, no. igual que ahora está mucha gente quejándose de Esto la es lo que Agenda digo. 2030, es que es verdad que igual va a haber que unificarse de alguna forma la fuerza productiva, porque es que si no va a ser Eso inviable. digo, el umbral de poder está Igual sí. ahí. Pero es eso, hay que tener en cuenta que la unificación a través de un organismo supranacional Ya, lo que va a va a tener implicar problemas. es que el ciudadano Claro. de a pie, el ciudadano de Marsella, el ciudadano de Barcelona, el ciudadano de Málaga, va a perder casi todo poder de decisión En efecto, sobre sí. los asuntos más importantes. Porque Ya, actuar esa como, es la actuar cosa. como bloque, actuar como un bloque de ¿cuántas personas en Europa? 400 millones, actuar como un bloque de 400, 700, ¿no? 700. digo, sí, en la Unión. Sí, en la Unión en 400. Actuar Pero como un tampoco bloque de más que cientos Estados de Unidos. millones de personas implica que o sea, el poder eficaz de decisión que tiene cada uno de ellos es prácticamente nulo, prácticamente. Claro, Pero sí, es que sí, igualmente, claro. si nos unimos como bloque, es que en China son 1.000 millones. Es que aún así no somos ni la mitad de ellos. Sí, sí, ¿Llegaríamos acaso? Porque Claro, igual pero es que no es habría- suficiente tampoco es. Habría algunas cosas que se Bueno, pero podrían... tampoco sería todo número bruto, Sí, y que al menos te puedes igualar. Ahora sí, un bloque atlántico podría competir contra China. Un bloque Claro, atlántico un bloque fuertemente atlántico de Estados industrializado como Unidos Europa. Y sí, también claro que sí. América, toda La América OTAN, tiene la toda OTAN esta como bloque, sirve ¿no? mucho. La OTAN como OTAN bloque, como pero no bloque, solo sí. militar, sino político, podría competir. Cuando hablas de Estados Unidos, hablas siempre de los del NAFTA. Siempre hablas de México y de Canadá también, porque son los más cercanos. Después Brasil y todos estos, Argentina sí que todavía se podrían independizar o ser países no alineados y todo eso. Pero Estados Unidos es Estados Unidos, México y Canadá. Ya México jamás va a salir hacia América Latina por los lazos comerciales que tiene desde los años 90. Yo me estuve informando hace un poco y es que tienen toda la economía contada con Estados Unidos. O sea, es que es todo. Tienen unas Pero les sale relaciones... muy bien, ¿no? Tienen relaciones más estrechas a veces que las que puedan tener Francia y Alemania, ¿eh? Para que nos demos una idea. O sea, es total, vaya. Pero no son muy iguales las relaciones, creo yo, ¿no? No, son, claro. Sí, claro. tendrá... Sí, habrá que... Podría algún día hablar del NAFTA, sí. Que ahora no se llama NAFTA, si alguien lo busca se llama UZCA o algo así, le han querido cambiar UZCA. el nombre.
pero bueno, es el mismo, no han cambiado ni los integrantes. ¿Qué? No sé, es que algo han hecho, han cambiado algunas reglas de juego, en algo Por algo de por Trump, AMLO. creo, ¿no? Que Sí, Trump sí, quiso sí. renegociar el tratado comercial porque consideraba que no era lo suficientemente Sí. ventajoso para Estados Unidos. Sí, 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 sí. Sí, porque mucho de este trabajo se deslocaliza a México, que bueno, de ahora más sí. baratas, igual las fábricas, no sé Sí, qué. sí, sí. Y entonces algo quería cambiar y al final se ha cambiado el nombre, sí. Que luego nosotros estuvimos en México, además una zona en Cancún, en zona lujosa, Mm. y el hotel sí, pero todo lo que estaba Alrededores, a nada. los alrededores es que era típico meme de Sáquenme de Latinoamérica, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y esa zona es rica, o sea, es relativa. Es Vamos, que México es México es un país relativamente relativamente rico y esa zona es relativamente Claro. rica entre Pero México. se nota que no Es- estaba. No era el primer mundo, tampoco era el tercero, tampoco No, era el claro, final. claro. Pero No, creo pero que sí no que llega es- a nuestro. Pero sí que nivel de vida, salen ¿no? desigualdades de esta de una casa de puta madre y un chalet gigante Pues y al lado chabola, una chabola, chabola, literalmente sí. chabola. Eso se veía. A mí, Literalmente. a mí me salió las 10 ciudades con más homicidios de todo el planeta Tierra. 9 son en México. Eran Y de El la... Salvador, ¿no? También, supongo. No, El Salvador ahora mismo, claro, Bueno, a lo El mejor Salvador este, con claro, el tío con este el ahora. Bukele Claro, Bukele había un cambio reducido radical, muchísimo. ¿no? Pero Sí. era del 1 hasta el 7, todas México. Después la número 8 era Nueva Orleans en Estados Unidos. Y después la 9 y la 10 también eran mexicanos. Pues vale. En las 10... Los NAFTA, Pero no. El tío de El Salvador ha hecho una limpieza de nada, 2 o 3 años, ¿no?